Bueno, buenos días. Bienvenidos. Sí, mira para allá. Muchas gracias por vuestra presencia. Además hoy tenemos un lunes movidito, incluso externamente, entonces agradece que estéis aquí con nosotros y sobre todo, obviamente, agradecemos al ponente que bueno, hoy sí la hacemos jugar en casa, rodeado de amigos y bueno, esperemos que se encuentre a gusto. Estamos, lo suelo recordar este año porque cumplimos 30 años el Grupo Vasco del Club de Roma y continuamente, bueno, pues digamos que lo celebramos en cada evento que organizamos. El Club de Roma se fundó en el año 68, pero lo que era el Grupo Vasco se creó en el año 96 y desde hace 30 años pues venimos llevando este tipo de cuestiones y trayendo, digamos, el ideario del Club de Roma pues aquí a Euskadi. Hoy tenemos un tema pues bastante importante del día, una temática muy interesante y desde luego con un ponente de lujo. Estamos en un mundo complicado, el orden internacional pues parece que ha dejado de existir, el terrorismo pues también pues parece que se le echa de menos y bueno, es importante saber cuál es la posición de las empresas en ese sentido y sobre todo bueno, desde una perspectiva europea, incluso latinoamericana, ¿no? Por lo que me decías antes también, incluso se puede hablar. Entonces, bueno, para tratar este interesante tema, pues le tenemos a la persona que es suficientemente conocida, Antonio Garamendi le canta, y voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre los tenis en la propia convocatoria por educación, porque es bastante conocida su trayectoria, pero bueno, ya empezó desde muy joven, pues creando AGESBAT, en la Asociación de Jóvenes Empresarios Vascos. Luego, del 2014 al 2018, sería presidente de CEPIME, la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas, y desde 2018 para aquí pues, preside la COE, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Además, pues, bueno, también es vicepresidente del Business Europe, que es la organización de empresas europeas, y por lo que decías también de las empresas latinoamericanas, ¿no? También. Y bueno, con lo cual eso pues, le da una perspectiva también bastante importante, ¿no? Además también preside Ainhoa Confianza y a nivel solidario pues también preside la Fundación Ayudaria que se encarga de crear pozos de agua potable en Etiopía, ¿no? Entre otras muchas cosas, ¿no? Seguramente estaríamos un rato grande y nos quedaríamos en conferencia. Te han pillado los medios abajo y también has estado charlando un poquito con ellos, pero bueno, hoy aquí pues, nos darás el tema, supongo que con bastante interés, dada la temática que tratamos. El formato que hoy vamos a seguir pues es digamos un poco el tradicional. Nos dará la conferencia, seguidamente cuando termine os contaré un poco, os comunicaré cuál es la próxima que tenemos prevista. Luego habrá algunas personas que se van, el resto nos quedaremos a comer y luego pues, tendremos un interesante debate pues dada la problemática que tocamos. Y ya sin más, agradeciendo a todos vuestra presencia y sobre todo a Antonio, que dentro de una agenda complicada pues, ha podido estar hoy aquí con nosotros, pues le cedo la palabra y que sepa eso, que está entre amigos y en casa. Está de casa. Muy buenos días, Guardión. Muchísimas gracias al Club de Roma, ¿no? A la sección vasca, ¿no? Por la invitación. Llevamos meses, ¿no? Viendo, señor Sota, las fechas y al final, yo creo más de un año que al final he podido estar y compartir con vosotros este rato, ¿no? Bueno, saludar también especialmente al presidente de CEBEC, ¿no? El presidente de los empresarios aquí de Vizcaya y bueno, y a tantos amigos y amigas que estáis aquí. Yo antes de empezar un poco a plantear un poco, ¿no? Las distintas temas que tenemos encima de la mesa, que son muchísimos, tristemente,
hay un punto que sí me gustaría recordar hoy especialmente aquí, ¿no? En Bilbao, en la bilbaína, ¿no? Y es de cómo el 9 de abril de hace 50 años pues asesinaron al primer empresario vasco. Yo creo que Carolina, en el aniversario de CEBEC, hablaba de esto. Y lo digo porque es un tema importante que nos ha afectado brutalmente y que nos sigue afectando. Prácticamente 45 empresarios asesinados, 50 empresarios secuestrados, más de 10.000 empresarios extorsionados, y yo creo que es un orgullo y es un honor, y por eso en su momento yo con otra serie de gente muy jovencita creamos los Jóvenes Empresarios del País Vasco, precisamente para dar espacio y decir que en la sociedad el mundo de la empresa era fundamental, donde a veces y en estos momentos de otra manera pues se sigue poniendo en duda. Entonces yo creo que es un primer minuto que quería tener ese recuerdo muy especial a todos los empresarios y empresarias de nuestra tierra que realmente han y hemos sufrido pues todo lo que se ha vivido y que todavía algunos parecen que no quieren recordar, o que se habla de unos victimarios que nos dan lecciones sobre lo que es el espacio de la libertad. Lo digo porque en la conferencia que hablaré hoy, charla, reflexiones, por la palabra libertad creo que saldrá bastante. Bien, eso era la primera reflexión que creo que teníamos que hacer y que me sentía obligado a hacer, y más en este caso en representación de todas las empresas españolas, no grandes, medianas, pequeñas, autónomas. Yo creo que en estos momentos, puesto a empezar ya las reflexiones que me gustaría hacer, yo creo que voy a hablar de un poco a nivel mundial qué estamos viendo, qué está pasando en Europa, yo creo que es otro de las claves, y a la vez incorporando qué está pasando en España, porque realmente va absolutamente todo interconectado. Bueno, la primera reflexión, que creo que es clarísima, que todos sabemos, es que el multilateralismo, tal como lo conocíamos, pues con la administración Trump ha desaparecido. Es decir, yo creo que es algo muy claro que pasó hace bastante tiempo. Ya hemos estado hablando antes en estos momentos de entrar en lo que es el efecto bélico, y lo hemos visto con todos los planteamientos sobre los aranceles, es decir, el ir hacia adentro, pues ya en su día lo hacía McKinley, ¿no? Es decir, en Estados Unidos, y olvidarse un poco de lo que ha sido el liderazgo desde la libertad, en cierta medida, de la economía americana y lo que ha significado, especialmente tras la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que es algo que es una reflexión, pero que está ahí encima de la mesa, y yo creo que no debemos de obviar. Y en este sentido, pues uno de los grandes perjudicados en este aspecto, evidentemente, ha sido Europa. Voy a dar un dato de Europa que creo que es importante para tener presente. Europa es el 7% de la población mundial, en estos momentos es el 14,5% del Producto Interior Bruto mundial, en su día era el 25%, no, ahora somos el 14,5%, y es más del 50% del gasto social. Esto es un dato que está ahí y nadie está renunciando, ni queremos renunciar a ese efecto, porque efectivamente la economía tiene que ser inclusiva, ¿no? Pero es un dato que hay que tener muy presente, sobre todo cuando estamos hablando de un mundo donde, cuando hablábamos de la digitalización, hablábamos de la globalización, el mundo está globalizado realmente, y realmente en estos momentos la competencia del plano económico ya es global, ya no es un tema donde nos podemos incorporar. Y si os dais cuenta en estos momentos, pues esos países como la India, como Brasil, etcétera, toman una dimensión donde en muchos casos pues la suma de todos ellos pues puede tener hasta bastante más importancia que la propia Europa. En dos bloques claros, un bloque de la libertad y un bloque de la no libertad. Y de hecho, Javier Solana, creo que no hace falta decir quién es ni qué era, yo una persona con la que trato bastante, me interesan mucho sus opiniones, siempre dice que en estos momentos ya no existe el comunismo, ya solo existe el capitalismo, pero está el capitalismo en libertad y el capitalismo sin libertad, es decir, el capitalismo democrático y el capitalismo no democrático. Y ahí es muy importante saber dónde estamos, en qué posición nos tenemos que colocar,
porque realmente va a ser muy importante no solo lo que está pasando ahora, sino lo que va a pasar de futuro. Y en este caso la palabra, de nuevo, libertad, como decía, va a ser clave. Hay algo que a mí me ha impresionado, lo he leído hace un par de días, aunque esté fuera, sabéis, yo soy fijo discontinuo, estoy en Madrid, Bilbao, de donde toque, ¿no? Pero leí el otro día en el correo, creo que era, una encuesta, no sé si era del gobierno vasco, donde la sociedad vasca creía más en China, en Rusia, que en Estados Unidos. Y a mí, sinceramente, me preocupó de una forma alarmante. Es decir, ¿pero qué información tiene la sociedad vasca para apostar? Yo estaba en China ahora en diciembre con los Reyes, para apostar, es importante trabajar con ellos, pero no para que sean tus amigos y los líderes, cuando estamos hablando de una sociedad que todavía tiene la pena de muerte, más de 1000 muertos al año en este caso, donde no hay democracia, o que Rusia, estamos en una tierra donde solo la libertad, que invade a un país, curiosamente, tiene más crédito que Estados Unidos, que solo tenía el 5,5%. Yo pienso que eso, sinceramente, es que no hay información o que no se conoce bien cuáles son la realidad de las cosas. Y ahora entraré en la parte económica. Porque otro tema que a mí me gustaría trasladar también, y es que un líder de un país no esté en el lado adecuado, que un líder de un país no esté haciendo las cosas que tiene que hacer bien, no significa que ese país sea tu enemigo. Es decir, que el señor Trump no esté en el sitio adecuado no significa que Estados Unidos sea uno de nuestros grandes socios y aliados. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque en estos momentos, pues prácticamente el país donde España invierte más, más de 80.000 millones invertidos, es en Estados Unidos. El segundo país donde España invierte más es Reino Unido, que tampoco es la Unión Europea. ¿Y por qué? Y de nuevo, porque son los países donde más se entienden cuál es la libertad empresarial, cuáles son las normas que actúan en los mercados, etcétera, etcétera. Hemos vivido una situación curiosa de una OPA, ¿no?, en España, que ha tardado más de un año y, sin embargo, una compra en Reino Unido ha tardado una semana por un banco español, otro banco español. Es decir, son cosas que gestionan, que se hablan de lo que marca o puede marcar lo que es esa libertad de acción. En estos momentos, a todo lo que ha sido el efecto de lo que era el efecto de aranceles, que ya es la ruptura de la multilateralidad, se añade el efecto de la guerra. El efecto de la guerra, que por supuesto es condenable, que por supuesto yo creo que todo el mundo se está dando cuenta que es algo que realmente se está excediendo a las cosas que están pasando, como pasó en Gaza. Yo creo que hay algo desde el plano económico que hay que tener muy presente, y es el efecto que nos va a influir en estos momentos. En este caso hablaría de Europa y hablaría de España, y especialmente en nuestra relación con Estados Unidos. Es decir, porque uno de los problemas que yo veo también es cómo España, en vez de alinearse con Europa, con nuestros socios europeos, e ir en la misma línea de actuación, ha querido ir aparte. Pero ha querido ir aparte porque en muchos casos se están mezclando los temas particulares de campañas electorales, en este caso nacionales, con lo que es el interés real, en este caso la economía, que debiera de ir en una misma dirección a nivel europeo. Y en este caso, plantearos varios temas, yo creo que se están viendo permanentemente, ¿no? Primer punto, energía. Yo creo que uno de las claves de los problemas que estamos viendo como consecuencia de la guerra, y hablo solo del tema económico, es el plano de la energía. En estos momentos, el 20% del petróleo que viene a España es americano. Y en estos momentos, prácticamente el 40% del gas que viene a España es de Estados Unidos. Por tanto, no es un momento de chulear a Estados Unidos. Es decir, yo creo que es algo... Y hablamos del 40%, el año anterior era el 30%, porque el año anterior venían los rusos, pero los rusos ya no traen el petróleo, el gas, que por cierto venía a Bilbao. En este momento es el 40%. Ese 40%, el 30% va a la energía, el 20% por ahí va a los hogares, y más de un 50% es el que necesitan las industrias para que esto funcione. Por tanto,
es muy importante no solo el efecto de lo que es los precios, sino también de lo que es el suministro. Yo creo que es un dato que tenemos que tener presente. Y dentro de España habría que tener otro dato también importante, que lo estamos reclamando y nos dicen que bueno, que es otra historia. Cuando estamos en estos momentos planteando, la Unión Europea está planteando que incluso hay que tener previsto qué va a pasar o qué puede pasar en caso de que hubiera carestía del suministro. En España se está planteando que se cierre la central de Almaraz. Y bueno, lo habla con el gobierno, lo habla con la vicepresidenta y con todo, y dice que no, que es otro tema. Estamos hablando del 20% del suministro, el 20% de la demanda eléctrica nos lo está dando la energía nuclear, que además Europa dice que es verde y que no depende en absoluto de este caso de lo que es la geopolítica. Almaraz supondría perder un 8% en este momento de lo que sería el cierre. Y si se cierra ahora, que en noviembre se tiene que cerrar, si pasan 6 meses y no se hacen las medidas oportunas, realmente esa central ya no tendrá capacidad de volver a ponerse en marcha. Bueno, son las cosas que parece que hablamos en alto en política, pero parece que no ajustamos en la parte de economía, que por lo menos es la parte que a mí me corresponde. Por tanto, un primer dato en este sentido. Hay otro tema importante también, y es la dependencia que tenemos en estos momentos. Europa tenía las compañías, todo el mundo se acuerda de Nokia, ¿no? Era la gran compañía europea, ¿dónde está? Ahora todas las compañías son americanas o son israelitas. Bueno, pues en estos momentos también a Israel lo hemos desechado. Hoy mismo el presidente del gobierno va a ir a Europa a decir que hay que echarlo de Europa, ¿no? Creo que es el planteamiento. Pero el tema es que en estos momentos la fragata que hemos mandado por el Mediterráneo es todo tecnología americana, absolutamente todo tecnología americana. O todas las empresas que tenemos que mover, estamos funcionando con tecnología americana. Yo creo que es otro de los datos importantes. O es que vamos a ceder la tecnología a un país que no es democrático, que no significa que no tengamos negocios con ella. Yo creo que es un dato que habría que tener bastante presente. Desde el punto de vista económico, insisto, nosotros tenemos más de 80.000 millones invertidos en Estados Unidos. El País Vasco, el 80% de las inversiones de fuera del País Vasco son en Estados Unidos, el 80%. Y bueno, tenemos grandes compañías que están allí, pero son el 80%. Y Estados Unidos es el principal inversor en España, son más de 120.000 millones de euros los que tienen invertidos en España y más de 600.000 empleos directos en este país. Por tanto, yo creo que son datos relevantes de cuál es realmente el montaje o qué es lo que nos estamos jugando. Por tanto, yo insisto, hay que diferenciar muy bien que un presidente de un gobierno te caiga mal para que el país te pueda caer mal. Estaremos en un ciclo, pero al final hay que saber elegir o cuáles son nuestros socios. En este sentido, a mí me ha trabajado bastante con Enrique Oleta, que es un buen amigo, ¿no? En todo lo que ha sido el aspecto de lo que era el efecto de Europa. Y estamos hablando de antes de la situación en la que estamos viviendo, con Enrique Oleta, con Mario Draghi. Y Europa en sí mismo tiene un problema muy serio. He dado antes los datos de dónde estamos en Europa, pero efectivamente el planteamiento es un gran problema. En el mundo de la empresa decimos el aspecto burocrático, los 27, cuando se habla del país 28, presidente para una unidad, no tenemos un mercado único energético, no tenemos un mercado único financiero, no tenemos un mercado único digital, que son esos aspectos que provocan, o incluso entre los distintos países es muy difícil invertir. Irte a Francia, o irte a Italia, yo creo que en España somos el mayor chollo, porque aquí viene casi todo el mundo, pero a nuestras empresas les cuesta de una forma brutal entrar en otros países. Bueno, pues estando en toda la situación, efectivamente hay un primer análisis de Leta, del Rico, en el sentido de que necesitamos una más Unión Europea, menos burocracia, especialmente. Y Draghi nos pone encima de la mesa ya un poco los deberes sobre esa primera reflexión de Leta.
nos habla de inversión, nos habla que tenemos que ganar el efecto de la inversión, que tenemos que ganar el efecto de inversión a través de la formación también. Y me gustaría hacer un planteamiento con la inversión, que lo hago siempre, pero creo que es importante. Para hacer inversión lo primero que hay que hacer, y eso en los países del norte nadie se mosquea, pero lo tengo que decir porque aquí parece que siempre decimos lo contrario, para hacer inversión las empresas privadas son fundamentales y para eso las empresas tienen que ganar dinero. Y lo digo porque uno de los problemas que nos estamos encontrando también es de cómo desde el mundo político pues parece que te tienen que decir si ganas mucho o ganas poco, o si ganas de esta manera te voy a regular o no, y lo tenemos encima de la mesa hasta qué sectores son estratégicos o no lo son, etcétera, cuando esto, insisto, en otros países europeos desde luego de este tema no se discute, no hay discusión, porque si no hay dinero no funciona. España, para daros un dato, el plan de energía y clima en España al año 30 son 300.000 millones de euros. 300.000 millones. Bueno, ¿quién va a tener que invertir? Pues normalmente el sector energético va a tener que invertir. ¿Quién va a tener que estar allí ayudando a prestar? Pues el sector financiero son los que van a tener que estar también ayudando, o fondos, etc. Bueno, pues aquí lo que hacemos es meter un impuesto a la carta, a las eléctricas o a la banca. Es decir, pues son mensajes que se lanzan donde realmente te rompen un poco eso que planteamos siempre de confianza, que es la seguridad jurídica, la estabilidad regulatoria y la calidad de la norma. Yo creo que es uno de los temas en los que están. Por tanto, para que haya inversiones es necesario confiar en las empresas, que sean las empresas las que hagan ese trabajo realmente de confianza que tienen que invertir, pues no se van de fuera, porque es que además esas cosas funcionan así. Cuando hablamos de inversión hay un dato también fundamental, que es la formación. Y ahí quiero hablar también, en este caso, de nuestro país. La globalización, la digitalización ha provocado un cambio radical de lo que es o lo que van a ser los empleos. Yo creo que todo esto lo sabemos y en estos momentos cada día los empleos van a tener que ser más cualificados y cada día va a intervenir la inteligencia artificial, como ya está interviniendo, y otros espacios, lo que significa que cada día va a ser más importante esa formación continua que realmente todas las empresas están necesitando. Y la realidad es que nos encontramos con dos temas. Uno, un problema de aptitud con P y un problema de actitud con C. Y ahora voy a hablar de España. Está pasando en más países, pero esto es una realidad. El problema de aptitud es que realmente al haber el cambio paradigmático total de lo que es la economía, falta gente, cada día hacen falta más espacios técnicos, de ingenieros, las carreras STEM, también en este caso que las mujeres incorporen más a las carreras STEM, solo se incorpora el 25%, por tanto es muy importante este trabajo, no solo en ingenieros, químicos, etcétera, sino también en lo que es la formación profesional, y ahí va a ser clave también lo que es la formación dual, que mira, es uno de los temas que en el País Vasco, que en Euskadi se hace bien, o que es un referente con respecto a otras comunidades autónomas de nuestro país. Por tanto, esa es una vía que va a ser fundamental, porque es que si no, realmente no vamos a llegar, no vamos a tener la tecnología, no vamos a tener la gente necesaria para trabajar en esta historia. Y además porque la única forma de ganar productividad y competitividad va a ser a través de la tecnología. Es decir, las empresas que no estén y no se suban a ese carro realmente no van a conseguir esa competitividad, esa productividad de la que nosotros queremos hablar y esos mejores salarios también. Pero también tenemos el otro aspecto. El otro aspecto es de la actitud. Estamos en un país donde necesitamos gente, donde queremos que venga gente de fuera, porque necesitamos gente, donde tenemos 3 millones de parados, pues tenemos 3 millones de parados si los notamos bien, y donde, sin embargo, nos falta gente. Nos falta gente en los sectores de la construcción, de la hostelería, del transporte, etc. No hablo de los de la aptitud, hablo de los de la actitud. Y eso, sinceramente, es bastante incomprensible. Algo está pasando, o algo estamos haciendo mal, o algo se está llevando. Nadie está diciendo que se quede nadie fuera. Nosotros fuimos los primeros que dijimos adelante con la renta mínima vital. Es decir, no hay que abandonar a la gente que no tiene espacio o que ha perdido el espacio, pero que tengamos el paro juvenil más alto de Europa, etcétera, etcétera, realmente nos está indicando que algo estamos haciendo mal.
Y yo creo que eso es algo que pongo encima de la mesa. Y a eso tenemos que sumar otro efecto que es otro de los principales problemas que estamos viviendo en estos momentos en España, que es el problema del absentismo, o por llamarlo de alguna manera del ausentismo. Y lo digo porque en estos momentos en España, de 18 millones en el sector privado, hablo del sector privado, todos los días faltan más de 1.600.000 personas. Más de 1.600.000 personas. Y eso es algo que yo creo que deberíamos de evaluar. Curiosamente, el 50% de las bajas es gente de menos de 35 años. Cuando lo normal sería que fuéramos los de nuestra edad. Curiosamente, las bajas suelen ser, siempre os hago la pregunta, ¿aceptáis? ¿Qué días? Los lunes y los viernes. Y curiosamente, cuando hablamos que ahora hablaré de las grandes cifras del Estado, y curiosamente estamos hablando de un coste de 33.000 millones de euros al año. Es muy superior a muchos presupuestos de muchísimas comunidades autónomas de este país. 16.000 millones al Estado y 16.000 millones a las empresas. Eso el coste. Más con otro problema, y es que es muy difícil, para decirlo, transitar cambios en empresas de 8.000 personas en España, les faltan 1.000 personas al día. Y en las pymes, claro, falta el 50%. Tienes dos y te falta uno, pero con un problema, que ya no puedes colocar en un puesto a cualquiera, porque tiene que tener esa formación que decíamos que era necesaria. Ese es un problema real, y uno de los grandes problemas en estos momentos que realmente se están trasladando o poniendo encima de la mesa. Por tanto, yo creo que son dos los temas que queremos. Están las mutuas, que podrían trabajar mucho más, pero curiosamente los sindicatos no quieren entrar en este tema, etcétera, etcétera. Hay mil sistemas para poder, por lo menos, mejorar las cosas. No queremos mandar a nadie a trabajar si está enfermo, pero hay una parte de ausentismo o de absentismo fraudulento evidente. Eso yo creo que también hay que decirlo. Bueno, estamos en una tierra donde no ayuda mucho que el 50% de los jugadores de España se hagan aquí. Es decir, a mí me gustaría de mi tierra decir por qué hemos ganado la Copa, aunque sea la peor, pero es que el 50% de las huelgas se hacen en el País Vasco. Yo creo que esto también define que es fundamental el diálogo social, en el que, por lo menos a nivel estatal, se trabaja, porque es la clave también para que se gestione la paz social, que es la mejor infraestructura que tiene un país. Y en este caso, trasladaros algo clave también, que yo creo que es importantísimo, y es que es fundamental la industria. Es decir, yo creo que nos estamos olvidando, y otro de los grandes problemas que está habiendo en Europa es lo que nosotros llamamos, y hemos trabajado mucho a nivel europeo, y se ha firmado a nivel europeo, lo que es la autonomía estratégica industrial. Yo creo que en el caso del País Vasco es clave, porque además, si os dais cuenta, en los espacios donde la industria tiene más del 30% del PIB, más del 20%, el paro es menor, el empleo es mejor y el efecto tractor es muy importante. Hablamos de los efectos, o siempre se habla del futuro del Objetivos 2030, y la gente se olvida, siempre lo digo, del 20-20-20. Y el 20-20-20 decía que el 20%, el año 20 que lo hemos cumplido, el 20% fuera la energía renovable, pero que el 20% del PIB de un país fuera industrial. España solo el 13%, y realmente hay que hacer un esfuerzo enorme. El País Vasco realmente tiene mayor, pero tiene un problema. Las inversiones que llegan aquí son mucho menores que las que llegan al resto de España. Y eso es algo que también hay que hacérselo mirar. Es decir, las inversiones que llegan al territorio son mucho menores, y muchas veces no nos enteramos, o son compras que se hacen sobre cosas que ya están hechas, no se hacen inversiones sobre temas que habría que trabajar. Yo creo que eso es un espacio también de tranquilidad que habría que gestionar para que a la gente, para que los inversores les interesaran venir más a esta tierra, que realmente merece la pena. Es decir, yo creo que esto habría que verlo así. Yo creo que estos son los temas que vamos entrando. Y cuando hablamos de lo macro, y no me voy a enrollar mucho más, pues ya no sé el tiempo que llevo, pero hay algo que quiero apuntar. Luego podemos hablarlo en la comida. Y es cuando se dicen
¿Cómo están las cifras? Pues sí, es verdad que España ha crecido más que la media europea. Se habla del PIB. Lo que nunca se analiza es por qué o cómo se ha crecido. E inmediatamente sale algo que estamos viendo en las televisiones y en todos lados que se llama la desigualdad. Y yo quiero hablar de la desigualdad, porque es que parece que la desigualdad, que es lo que se lanza, es culpa de las empresas, es culpa de que los salarios son bajos. Y yo quiero explicar por qué se da esa desigualdad. ¿Por qué? Pues porque el Estado realmente se está quedando con absolutamente todo. O sea, se está invirtiendo absolutamente lo que son. El Estado es la mayor empresa del país. No tiene ningún problema en su espíritu recaudatorio. Y en las empresas, aparte de hablar del departamento comercial, solemos hacer incluso cursos y tal para aprender a gestionar mejor. Digo en general, si os dais cuenta, aquí no. Aquí solo se habla de cómo cada día facturo más, pero no hablo de cómo gestiono mejor. En estos momentos, para daros los datos, hay orfidales a la salida, como unas buenas copas de vino que nos darán. La deuda española, cuando nos dicen, hablan del 107% del PIB. A mí ya el dato no me vale. Y me vais a entender por qué. En el año 24, la deuda del Estado fue 1,620 billones de euros. O sea, 1.620 billones de euros. El año pasado fueron 1.700 billones de euros. Es decir, el año pasado, cuando hemos tenido una recaudación superior a 50.000 millones de euros, cuando la recaudación está arriba del todo, curiosamente el Estado se ha endeudado en 80.000 millones más. En 80.000. Pero ya no me hablen del 107, ¿no? Es decir, claro, si cuando las cosas van bien, si ustedes se endeudan en 80.000 millones, curiosamente os voy a hacer primero una reflexión. Si este año, con el tema de la crisis que tenemos, el año pasado, bueno, ya hemos tenido el 3,5% de inflación este mes pasado, o este mes, perdonad, que con lo último dato de inflación, el 3,5%, y resulta cada 10 puntos de petróleo es una décima menos de PIB, y acabamos en 1,9, imaginaros, de lo que sería el crecimiento del país. ¿Cómo pagamos las pensiones? O si las pagamos, ¿a dónde llevamos la deuda? Y si pasa eso, el Banco Central Europeo ya está anunciando que los tipos de interés van a subir, ¿cuáles van a ser los intereses de la deuda que vamos a tener que pagar? Que son las cosas, es decir, que deberíamos de mirar. Es decir, yo no estoy diciendo lo que hay que hacer, ¿no? Le digo que debiéramos de mirar. Bueno, de esos 50.000 millones, para que os hagáis la idea, claro, el efecto es que lo que no se habla nunca, y por eso yo siempre digo que las empresas debiéramos de pagar el bruto, realmente, inmediatamente nos daríamos cuenta de lo que hablo. En el año 24, el salario medio era 1.850 euros, pero el coste a la empresa para pagar el salario eran 3.250 euros. Claro, si los precios crecen, si la inflación está, pero el Estado no hace la deflactación del IRPF, en el año 23 estamos hablando de 19.000 millones, solo el efecto de cómo el Estado se quedaba de más, con prácticamente 2.000 euros de pago por cada uno de los españoles. Resulta que, claro, no entramos, pero estamos hablando de prácticamente 700.000 millones de euros, 700.000 millones de euros de ingresos, de impuestos, porque los impuestos de la seguridad social son impuestos, y son 165.000 millones de euros que se han disparado desde el año 18. Cuando le preguntas a un hijo tuyo, ¿cuánto cobras? Te dice lo que acaba de ver el banco. No te dice lo que has retenido, que lo lógico, a ver, a los autónomos nos llega directamente de la seguridad social cada mes el dinero que te cobran. No cuenta las pagas dobles, no cuenta la seguridad social. Claro, es que no voy a decir que es casi el doble, pero es que es casi el doble. Si los españoles fueran conscientes que eso es suyo, si en una empresa hay un concurso de acreedores,
ten cuidado de no haber pagado la seguridad social porque te quedas sin tu patrimonio, porque no es tuyo, no es de la empresa, es de los trabajadores. Realmente yo no digo qué es lo que hay que hacer, por eso digo que habría que pagar el RUTE, que luego el Estado se encargará digitalmente de cobrar, porque serían mucho más conscientes de exigir la gestión real de lo que es la hacienda pública. Yo creo que son esos espacios donde ahora estamos viendo de cómo trasladamos a lo privado los problemas cuando los problemas están en lo público. Y en la gestión de lo público, no estoy metiéndome con cuál o no, pero simplemente por una evaluación real de lo público. Nosotros en la Junta, todos los años tenemos la Junta General de Empresas que nos miran y nos dicen si seguimos o no. Los políticos tienen las elecciones. La diferencia es que nosotros, si las cosas van mal, se llama concurso de acreedores, se llama quiebra, y en la política se llama déficit. Es la diferencia, es decir, que llevamos una pelota para adelante, va para adelante, y el problema es que esas cuentas, pues realmente ya dicen, ¿nos van a pagar nuestros hijos o nosotros? Por daros un dato, estos días se está dando un dato, y es de cómo el ministro Escrivá se le ocurrió el MEI, el famoso MEI, que es que vamos a pagar un dinero más para que la hucha de las pensiones pueda estar actualizada. Se han recaudado 15.000 millones de euros, ¿no? Y es la gran, pues está muy bien, pero ¿sabéis cuánto vale al mes la seguridad social? 13.500 millones. O sea, que todo lo que se ha hecho vale para un mes. Pues está muy bien, está fenomenal, damos la patada para adelante, pero es que esto no está resolviendo el problema. Yo creo que es un poco esos espacios en los que nosotros queremos incidir porque pensamos que es muy importante. Lo mismo está pasando con algo que nosotros defendemos, y voy acabando, que es la propiedad privada. Yo creo que algo que es fundamental es la defensa de la propiedad privada. Y no nos gusta que se haga políticas públicas, pero con la propiedad privada. Es decir, las políticas públicas se pagan con los impuestos que queremos pagar para que los gobiernos, pues realmente con ese dinero, tengan que hacer las políticas públicas. Pero claro, lo que no puede ser es que llevemos no sé cuántos años sin hacer política de vivienda y nos encontremos con cara y digan, ¡ay, que faltan 1 millón de casas! Y entonces la culpa ¿quién la tiene? Pues todos aquellos señores o señoras que hayan ahorrado pues, para tener una segunda vivienda o para poder alquilar, que es parte de lo que es el apoyo a su pensión. Y entonces, no, es que hay que ser un sinvergüenza para tener más de una casa porque te la vamos a repartir, cuando lo que no se ha hecho es la política adecuada de inversión para... ¿Y qué está ocurriendo? Pues que está ocurriendo pues que limitamos los alquileres, que tenemos una ley de ocupas que provoca que nadie quiera alquilar una casa. Y entonces la medida, en vez de hacer más casas, la medida es que en vez que los ayuntamientos pudieran poner más facilidades, etc., es que subimos los IBIs. Aquellas personas que en su propiedad pueden hacer lo que consideren, y parece que tenemos que obligar a una política social que curiosamente la tiene que hacer la gestión privada, cuando yo creo que sinceramente no debería hacerla. Y se demuestra ampliamente que cuando hubo un señor, se llamaba Miguel Boyer, cuando rompió directamente la política de alquileres franquista y puso una política que era socialista, pues los alquileres se pusieron en marcha y funcionaron de una forma ordenada. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado con el intervencionismo para justificar los errores que no se están actuando desde el plano del gobierno. Esos son los temas que nos está tocando todos los días, que yo creo que es algo importante. Y en este aspecto, y por último, sí me gustaría hablar del diálogo social. Yo creo que el diálogo social es clave. Hay 4.500 mesas abiertas de diálogo social en España, y cuando llegamos a acuerdos, realmente eso, insisto, es la mejor infraestructura que tiene un país, porque genera la paz social. Pero es cierto que en estos momentos también desde el Ministerio de Trabajo nos estamos encontrando con un montón de problemas. Nosotros pensamos que hay que ir al Parlamento a hablar de las cosas, y se iba cuando tienes mayorías. Ya no hay proyectos de ley, ya no hay decretos de ley, de los que se ha abusado cantidad, y más especialmente los famosos ómnibus, y ahora tenemos los reales decretos. Los reales decretos que son exactamente las ordenanzas, y vuelvo a hablar de Franco, que había en el régimen franquista. Es
Yo digo que esto se ajusta a la ley y cambia todo. Y desde el gobierno, en este caso del Ministerio de Trabajo, se está intentando cambiar, se están cambiando absolutamente todos los espacios que puedan afectar a lo que es el Estatuto de los Trabajadores. Y esto está creando un problema muy grave. Afortunadamente, las 37 horas y media, desde nuestro ámbito, hemos conseguido que 3 partidos que no se entienden mucho, pero que firmaran en contra de ello, fue el Partido Popular, Vox y Junts. Tenemos un problema encima de la mesa que incluso es de autonomía personal y todavía peor que las 37 horas y media. Cuidado que en la gran mayoría ya se da en las empresas, pero que eso tiene que estar en la propia negociación colectiva, que es el registro horario. Es atentar exactamente contra la libertad individual, con multas individuales, donde se plantea que los inspectores directamente con sepan lo que está haciendo cada uno en la empresa, etcétera, etcétera. Y entonces ahí estamos viendo de verdad una afectación real a lo que significa la propia autonomía de las partes a la hora de trabajar. Y también lo tengo que denunciar, porque realmente eso es algo que está afectando a esa palabra que decía que es clave, que es la palabra confianza, para la economía fluya. Nosotros, y yo no represento a ningún partido, en COE hay gente que vota absolutamente de todo, pero pienso que en estas cosas también las normas, las leyes, etcétera, hay que hacerlas en una dirección realmente y especialmente consensuada, o si no te gusta, en cualquier caso, que esté hechas en el Parlamento, pero no que se estén haciendo atajos legales realmente, donde realmente cuando vienen esos inversores de los que hablaba y te preguntan por tu país, sobre estas cosas te preguntan. Yo creo que es un dato también que es importante sobre el absentismo, sobre las huelgas, sobre la estabilidad del gobierno. Yo recuerdo hace pocos días, en un desayuno, el CEO de Endesa, Pepe Bogas, que es un tío que tiene mucha gracia, le preguntaban por la seguridad jurídica en España. Y él dijo, hombre, la seguridad jurídica indudablemente en España está clarísima. Dijo, hombre, lo que pasa es que luego las normas no las cambian muchas veces. Pues eso es lo que realmente nosotros no queremos, insisto, y creemos en el diálogo, lo hemos demostrado muchísimas veces. El que se enfade, conmigo se han enfadado todos los partidos hasta ahora, por tanto, eso es que igual no vamos tan mal. Y bueno, simplemente deciros que nosotros estamos en positivo, vamos a seguir trabajando en positivo, insisto, para que una economía fluya, sea mejor, que sea inclusiva. Yo creo que es fundamental que la sociedad no puede quedar atrás, pero lo que no podemos permitir es, y no nos gusta en estos momentos, es este momento de radicalidad en las opciones, que realmente creo que la sociedad no se merece y que realmente creo que deberíamos de trabajar todos para volver a una normalidad de pactos, de acuerdos entre diferentes. Yo creo que es lo que realmente, o en este caso, en COE, en las patronales, en las empresas, hacemos y ejercemos. Y por último, deciros el informe Edelman, no sé si lo conocéis, el informe Edelman ya en los 2 últimos años lo hace también sobre España, es una consultora europea, y a las empresas, a lo que nos pone un 7, un 8, y hoy en día, y eso el informe lo hace haciendo consultas, a la política le pone un 3 y a algún otro un 2, y prefiero no decir quiénes son. Así que muchas gracias por haberme escuchado y no sé lo que nos darán de comer, pero espero que no tengamos que tomar luego las pastillas que os decía, porque somos empresarios y esto tampoco nos va a parar nadie. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Antonio. Creo que el déficit todavía no has conseguido rebajar, pero el ruido por lo menos exterior has conseguido que se acalle. Entonces, bueno, algo avanzamos. Y bueno, intentaremos que tener algo de comida ahora también. Muy agradecidos por tu exposición, muy completa, que luego, bueno, pues ya intentaremos un poquito ya matizar ahora con el coloquio que tengamos después de la comida. Y simplemente anunciar, antes de que se vaya la gente también que no se queda a comer, cuál es la próxima que tenemos prevista. Volvemos al viernes, va a ser el 15 de mayo, y le vamos a tener a Leire San José. Leire San José es catedrática de la Escuela de Universidad de EA, catedrática de Economía Financiera,
es líder también del grupo ECRI, que es que aúna ética y finanzas, y es el premio economista, economista del año nombrada por el Colegio Vasco de Economistas. Y nos va a hablar sobre vamos a seguir con el tema del mundo empresarial, vamos a aterrizar en la empresa vasca, y nos va a hablar sobre la generación de valor, el legado y un análisis y una reflexión sobre el desarrollo empresarial. Y ya os digo, quedáis todos invitados para el 15 de mayo. Si Antonio puede, pues también contamos con él. Venga, y ahora pues a ver si tenemos suerte y nos dan de comer. Oneguin Danori. Venga, eskerrik asko.